Empezamos a trabajar. Uy, está lentísimo esto. Ah, ya estuvo. Ok, miren, bueno, pues buenas tardes, jóvenes, otra vez. Bienvenidos a la sesión de hoy. Y recuerden ustedes que habíamos dicho que la sesión de hoy no vamos a tener práctica, sino que íbamos a tener clase de teoría. Entonces, pero antes de iniciar la clase de teoría, les quiero preguntar, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo les salió mal en cualquiera de las prácticas? Ahorita es momento. Miren, en algunos momentos, bueno, primero, ¿qué política sigo yo en relación a las prácticas? Bueno, les doy primero una especie de capacitación teórica de la técnica de propagación de su momento, de injertación, destacado, de acodado, de siembra, etcétera. Algunos aspectos importantes que considero que deben ustedes de saber, algo muy sencillito, y ya después les doy instrucciones sobre lo que tienen que hacer. En todas las prácticas ustedes me van a tener que entregar resultados. En la de injertación me van a tener que entregar un injerto prendido, ¿verdad? En la destacado van a tener que entregar estacas enraizadas. En la de acodado van a tener que entregar un acodado aéreo y un acodado de cepa ya enraizados, etcétera. Oiga, profe, pero es que fíjese que se me murieron las estacas, pues pon otras, criatura, y pon de entrada, debiste haber puesto no 3 por equipo, no 3 especies por equipo. ¿Qué tal si te mueren 2? ¿O qué tal si te mueren las 3? Entonces pon unas 20, que al cabo son un montón ustedes. Ponga unas 20 especies a ver cuáles les sobreviven, porque el segundo principal problema de nosotros los propagadores son los patógenos, recuerden ustedes. Entonces, para que tengan cuidado ustedes. Oiga, profe, pero es que iban muy bien las estacas y hasta nos enraizaron y después se murieron. Pues bueno, y ya no nos quedaron estacas que para enseñarle a usted. ¿Le sacaste fotografías? No, no le saqué fotografías. Ah, bueno, pues está reprobado, así de sencillito. Pero es que no es justo nosotros. No, claro que sí es justo. Yo quiero resultados. Ustedes tendrán que tomar las decisiones que consideren pertinentes. Por allí en el grupo me pidió mi opinión y yo le dije, tomen sus decisiones. Efectivamente, pues yo ni sé quiénes son ustedes, ni dónde están ustedes, ni qué semillas, ni por qué se les murieron, ni nada. Tampoco se los pregunté, ¿verdad? Pero ustedes tampoco me los dijeron. Y además yo no soy su patrón, solamente medio los guío en este fabuloso mundo de la propagación de plantas y ustedes van a tener que enseñarse a tomar decisiones, jóvenes. Yo lo único que quiero es que ejecuten el experimento que les correspondió con todos sus tratamientos. Oiga, profe, pero es que tuvimos una dificultad de que no pudimos encontrar dónde calentar las semillas, pues están reprobados. Si son tan inútiles para no conseguir una olla caliente, o seca, no tienen que tener agua, o yo no les pido que sea una estufa de laboratorio, puede ser el horno de la casa de alguno de ustedes debe tener estufa, solo que de a tiro sean muy pobres, muy pobres, muy pobres, tendrán un fogón. Oiga, profe, pero ¿cómo sabemos cuándo son los 60 grados centígrados, 60 grados Celsius que damos, verdad? Pues no lo sé, jóvenes, ¿cómo se les ocurre? Es que la única manera es con un termómetro. Pues claro, la única manera es con un termómetro. ¿Y qué quieres que yo te lo diga? ¿Quieres que yo te lo consiga? ¿Quieres que te sepa, que te enseñe cómo usarlo? No sean tan inútiles, háganlo todo ustedes. Las cosas que les estoy solicitando son sumamente sencillitas y no los estoy regañando, parezca lo que parezca. Entonces, de todos modos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pregúntenme, ándenles sobre cualquier práctica, alguna dificultad que hayan tenido. Adrián Álvarez, dígame. ¿Me escucha, profe? Pues yo le oigo. Ah, ok. Mire, tengo una duda sobre el tamaño de los injertos que usted mencionó la semana pasada, que eran de 4 centímetros de enchapado. No, 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 sí, sí, y 3 centímetros de eso no, de las que que yo no no, entendí. que no, que no. ¿Quiere usted volver a empezar a hablar, por favor? Sí, profe, pero es que yo no entendí esa parte. Por eso le estaba diciendo.
Pues entonces, a ver, dígame, ¿qué duda tiene? Querido profesor, la duda que tengo es, ¿a qué se refirió sobre los tamaños de esto y lo otro? No sé, pues la verdad no sé qué duda tenga porque usted todavía no me la ha dicho. No, profe, pero es que intenté decírselo. Sí, compañero, pero el que usted intente no significa que lo hizo bien. Y aquí estamos hablando español, usted y yo. Y usted ya tiene 20 y tantos años hablando el español, así es que tiene que ser suficientemente capaz para hacerme una humilde pregunta, tan sencillita como esa. Le pregunto yo a Adrián Álvarez, ¿me puede hacer la pregunta Sí, correcta? profe. Sí. Adelante. Buenas tardes, querido profesor. Mire, la semana pasada, la clase pasada, yo no comprendí sobre lo que dijo de 4 centímetros de enchapado lateral y de 3 centímetros de astillas, que Ah, era la ya, práctica correspondiente a la práctica de injertación. está bien, déjeme explicarle. Cuando les di las instrucciones para realizar las injertaciones que les dejé como tarea por efectos de la práctica de injertación, no les di las instrucciones sobre las medidas de los cortes que le tienen que hacer a los injertos y a los portainjertos. Bien, en el caso bueno, ustedes pueden realizar la injertación o las injertaciones que se les pegue la gana, pero al menos me van a tener que entregar un injerto prendido. Ese injerto prendido debe haber tenido medidas en los cortes que ustedes le hicieron y que son las siguientes. En el caso de la injertación de hendidura, los cortes al portainjerto y al injerto deben ser de al menos 4 centímetros. En el caso de enchapado lateral, el corte largo debe ser de al menos, el corte largo en el portainjerto y del corte largo en el injerto deben ser de al menos 4 centímetros. El corte corto no importa. Les recomiendo que sea de alrededor de 1 centímetro, 2 centímetros, ¿sabes? Del tamaño que se les dé la gana. Ese no importa, pero el corte largo tiene que ser de al menos 4 centímetros. Y en el caso de la injertación de astilla, pues el corte largo en el patrón y el corte largo en el injerto deben ser de al menos 3 centímetros. Compañero Álvarez, ¿ya le quedó claro? Sí, querido profesor, muchas gracias. Sí. No me tiene que decir querido profesor, ese yo me dio feo. Yo les digo así nomás porque soy sarcástico, cínico y pues no les puedo decir groserías, entonces pues me tengo que burlar de ustedes de alguna manera. Tengo que maltratarlos de alguna manera. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Giovanni, diga usted. Profesor, yo tengo una propuesta para trabajo independiente. Sí, a ver, Este, dígame usted. quería proponer, quiero proponerles, si se puede, lo de micropropagación del cultivo de fresa. Ay, compañero, pero usted, ¿qué va a hacer qué me va a presentar? Voy a investigar Este, cómo va se a propaga. ¿Cómo se propaga la fresa por micropropagación? Sí, exactamente. Compañero, es que ese es un trabajo bastante pesadito, sobre todo creo que la fresa se propaga embriogénesis. Uy, y en los 3 minutos que les doy para la presentación, ¿usted cree que lo pueda hacer? Porque les dije que No, 1 minuto, pero ahorita pues con esto les voy a dar 3 minutos y 3 minutos es demasiado poco. ¿Cree usted que lo puede hacer? no había oído el tiempo, profe. Entonces, Ah, vuelvo no, a... no tiene que ser cosas muy sencillitas, compañero. Tienen que ser cosas muy sencillitas. Para que no les tome máximo, pero así máximo, máximo. Se me hace raro que ustedes casi no me hayan pedido proyectos en el grupo del año pasado, que no eran tan tontos. Uy, tuve como 50 proyectos. Pues a lo mejor ellos pensaban en que sí los podía reprobar. Bueno, eran más realistas. Bien, voy a encender el micrófono. Ah, ya está encendido. No, compañero, es un tema bastante grandecito. No tendría usted tiempo, pero propóngame otra cosa, ándele. Después me dice. Profe, ¿Usted? usted no me podría proponer uno? A ver. No, claro que no. Yo quiero que ustedes tomen decisiones, que se comprometan.
pero yo de alguna manera los dirijo, de alguna manera los asesoro. Pero no. Ustedes, conforme vayamos avanzando, pueden decir, ay, profe, yo quiero, mire, estamos viendo propagación por semilla. Estamos viendo la técnica de siembra directa. Yo quiero mencionar cómo se siembra el garbanzo en mi tierra. Ah, bueno, pues entonces en 2 minutos me dice usted, con algunas fotografías, con algo de texto, etcétera, etcétera. Usted me dice cómo se siembra el garbanzo en su bonita tierra, o lo que sea, cualquier cosa, pero tendrá que salir de ustedes. Si ustedes todavía se quieren conducir como alumnitos, a los que hay que llevar de la... Ay, a ver, dame tu manecita, vente, chiquito, ándale, mira, aquí tenemos unas semillitas de frijol, es de frijol negro, y las vas a poner aquí, las vas... No, pues olvídense. De entrada, yo no soy el maestro Arturo Chong Eslava o el doctor Gustavo Almaguer Vargas o la maestra Eloísa Vidal Lezama o algún otro profesor que los trata como tontos, inútiles, que no son capaces de conseguirse unas semillitas, de sembrarlas. Ay, qué tontos. Yo quiero pensar que ustedes tienen pues tantita inteligencia, digo que no son dignos todavía de sacarse el premio Nobel ni nada por el estilo, simplemente, ni yo, ni mucho menos. Así es, pero pues como que aparte de limpiarse la cola y de aprender a comer sin manchar tanto la ropa, yo pienso que ya saben hacer otras cositas. Y si no lo saben hacer, no hay ningún problema. Lo repruebo. Ay, profesor, usted siempre con sus amenazas. Así es. ¿Qué quiere, Giovanni? Los estoy regañando, no me deja regañarlos en paz. ¿Qué quiere? Profe, entonces ya sabiendo cómo, más o menos cómo es el proyecto, quisiera proponer, este, cómo se planta la fresa aquí en mi pueblo. Ah, bueno, ¿cree que lo puede hacer en 2 minutos? Sí, Muy bien. De preferencia, apóyese en fotografía. ¿De dónde es usted, compañero? de San Quintín, y ya empezó el planteo, entonces. Ah, en San Quintín. Ya empezó el planteo, ¿no? Sí. Pues es que así le dicen acá, profe, pues sí, ya la plantación, compañero. Pero bueno, pues digo que el idioma español a estos cuates no se les da. Ojalá que... ¿Usted sabe inglés, compañero? Giovanni. No, No, pues aprenda, porque el español como que no se le da. Entonces, ¿alguien más quiere proponerme algo? ¿Quieren hablar? ¿Han tenido algún problema con sus prácticas que quieren ilusamente que yo les ayude? No, pues ¿para qué le preguntamos a este viejillo regañón, gruñón, pelón? Efectivamente, ¿para qué me pregunta? Ay, Karime, ¿qué quiere usted, Karime? Ándele, Profesor, Karime. yo tengo una duda Sí, dígame con usted. respecto a la práctica de la siembra de las semillas. Sí, dígame usted, ¿cuál es su Es- duda? lo que pasa es que nos repartimos los tratamientos en todos los integrantes del equipo y Sí, quería saber si el, el tratamiento de donde se sumergen no, ay, ya me quemé. sígale, ándele. El El tratamiento tratamiento donde en el que el en el que se tratamiento, en sumergen. el que, cállese, compañera, cuando yo empiece a hablar, porque yo sí la puedo interrumpir, usted no me puede interrumpir, cuando yo empiece a hablar, usted se calla. El tratamiento en el que, porque no se puede decir el tratamiento dónde, porque el tratamiento no es un lugar, ¿sale? Entonces, el tratamiento en el que, El tratamiento en el que se sumergen las semillas en agua sin oxígeno, o sea, en un bote o algo cerrado, ¿sí germinan las semillas o no? pues no lo sé, compañera, eso es lo que me va a tener que decir usted.
Lo que pasa es que yo hice ese tratamiento, pero las semillas no me germinan. Recuerde usted que si se reparten los tratamientos, todos tienen que tener un testigo. Todos tienen un testigo. ¿Y qué? ¿El tratamiento testigo, germinaron las semillas o no? Sí, Ah, bueno, pues entonces, ¿semillas de qué eran? frijol. Bueno, pues entonces reporte eso, compañera, y se acabó. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que usted obtuvo. ¿Cuál es el problema? De hecho, estamos simulando una inundación. Vamos a ver si la inundación tiene efecto sobre la capacidad de semillas para producir nuevas plantas. Si usted encontró que cuando usted mantiene las semillas en un envase cerrado, sin oxígeno, bueno, sin una capa de oxígeno, y las semillas no germinan, pues entonces significa que la inundación de un terreno puede propiciar que las semillas no germinen, compañera. ¿Cuál es el problema? ¿Usted le ve algún problema? No, ahora no. Bueno, ándele pues, precisamente para eso lo hacemos, para ver si existen algunas condiciones ambientales que puedan limitar la viabilidad de las semillas. Ya después veremos qué cosa es viabilidad de las semillas, pero pareciera que su experimento está bien. ¿Algo más? ¿Usted o alguien más de su bonito No, equipo? Conste que si se repartieron en los otros equipos los tratamientos, todos debieron haber tenido un testigo, pues para saber con qué comparar, ¿no? Ya baje su mano, Karime, para tener con qué comparar. Si no tienen su testigo, pues qué clase de investigadores son. Chafas, ¿verdad? Eh, Jefe de grupo, ¿quién es el profesor que les da experimentación agrícola? Creo que aquí no llevamos esa materia o se refiere a diseños experimentales. Ah, diseños experimentales, sí que no sabía cómo se llamaba. Ajá. Luis Fernando. Ah, bueno, a él no lo conozco, pero bueno, sé quién es, pero no sé cómo sea como maestro. Tengo entendido que es muy rudo, que es muy exigente, pero no sé, es la impresión que tengo, pero no sé. Pero de que sabe, aunque creo que él es matemático, bueno, los matemáticos se supone que deberían saber sobre probabilidad estadística, pero quién sabe qué tanto sepa de las técnicas que nosotros normalmente utilizamos. Pero bueno, ya se los dejo a su responsabilidad. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Ándenles, anímense. No pasa que les diga, tomen sus decisiones, ¿no? Bien, entonces, jóvenes, les voy a compartir una presentación precisamente del tema en el que estábamos nosotros revisando en relación a sustratos y que se refiere a la desinfestación de sustratos. Ya habíamos comentado, jóvenes, que tienen que considerar que los patógenos son, jefe de grupo, ¿usted alcanza a ver un cuadrito abajo a la derecha que dice seguridad de Wi-Fi de Lenovo? No, profe. Ah, qué ¿Qué bueno. es su computadora? Sí, nada más es de mi computadora, qué bueno. Pensé que también ustedes la veían. Está bien. Bueno, que los patógenos son representan un factor ambiental que impone muchas restricciones porque nos puede matar a nuestras plantas, les puede causar serios daños que limitan el crecimiento, el desarrollo y la productividad de nuestras plantas. Y adicionalmente, que no es poca cosa, a nuestros viveros les confiere una apariencia de descuido y tal vez sean ustedes muy buenos agrónomos, pero si sus plantas están enfermas o si tienen un lote de plantas infectadas, aparte de que ese lote de plantas infectadas puede afectar otras plantas que no están infectadas, pues da una apariencia mala y si yo soy el comprador, puedo decir, no, pues este viverista es chafa, mírate, se le están muriendo las plantas allá, pues yo no quiero llevar a mi huerta, a mi plantación, a mi sembradío, no, ¿verdad? A mi sembradío no. A mi plantación no quiero llevar plantas enfermas, así es que mejor no le compro y no le compren porque este es chafa. Bien, entonces resulta que una fuente de inóculo de esos patógenos es el sustrato. ¿A qué se refiere, querido profesor? Me refiero
a que el sustrato, ya revisamos qué es el sustrato, que es el material granulado que sirve para contener y sostener a la planta y al propágulo, a la planta, al propágulo y a la planta, puede contener inóculo de hongos y de bacterias. Ya revisamos en la clase pasada cuáles son los hongos más comunes, son Pythium, Phytophthora, Fusarium, Verticillium, Rhizoctonia alternaria y algunos otros, ¿verdad? Y son los más comunes. Las bacterias no son tan frecuentes, pero también llegan a atacar algunas de nuestras plantas y los géneros más comunes son Erwinia, Pseudomonas y Xanthomonas. No son los únicos, pero son por mucho las más frecuentes. Pero las bacterias, los ataques por bacterias son menos frecuentes que por hongos. Casi siempre debemos cuidarnos más de los hongos que de las bacterias. De hecho, cuando tomamos precauciones en contra de los hongos, como son prácticas culturales que no favorezcan el desarrollo de los hongos, pues también lo estamos haciendo para las bacterias. Pero bueno, hay una consideración que tenemos que hacer es que los microorganismos y entre ellos los patógenos siempre van a estar en nuestro sustrato, ya sea en altas poblaciones. Cuando digo altas poblaciones, me refiero a que estén en densidades altas por unidad de volumen del sustrato, o en bajas poblaciones, que significa lo contrario. Bien, cuando tenemos a los patógenos en altas poblaciones, es más probable que causen infecciones a los propágulos que estamos nosotros utilizando, como son las estacas. Sobre todo las estacas son las más susceptibles, pero también puede ser a nuestros acodos, a nuestros injertos o a nuestras semillas. ¿Por qué las estacas son las más susceptibles? Recuerden ustedes lo que les dijo su bonito maestro de fitopatología, que la infección se da normalmente por 3 vías. Una a través de los estomas, otro a través de las epidermis, pero más frecuentemente a través de las heridas que tienen pues, los diferentes órganos de las plantas susceptibles, ¿verdad? De tal manera que nosotros no queremos tener altas poblaciones de patógenos. Oiga, profe, pero usted nos está diciendo que los patógenos siempre van a estar en el sustrato. Así es, jóvenes, siempre, siempre, siempre van a estar en el sustrato. Pero repito, pueden estar en altas poblaciones o en bajas poblaciones. Entonces nosotros vamos a buscar que los patógenos estén en poblaciones escasas, que no haya muchos patógenos por unidad de volumen del sustrato. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué sucede eso? Bueno, pregúntenle a su profesor de fitopatología, pero una razón es que los patógenos, para poder crecer, desarrollarse, multiplicarse y causar una enfermedad, necesitan lo que se llama el acondicionamiento del medio, que a través de la secreción de muchas sustancias adquieren ciertas condiciones en el medio que favorecen su proliferación. Y cuando son muy escasos, ese acondicionamiento del medio no se da o no es tan adecuado para que se presente la enfermedad, es decir, para que se desarrollen las poblaciones de patógenos y que ataquen a nuestro propágulo o a nuestra planta. Pregúntenle de eso a su profesor de fitopatología, aunque es un concepto que para mí es relativamente avanzado, pues tal vez para ustedes no. Jefe de grupo, ¿les ha hablado el profesor de fitopatología de acondicionamiento del medio o algo similar? Parecidos, pero sí. ¿Qué les ha dicho en relación a eso? Uy, jefe, es usted relento. No, es que no me acuerdo, sé que lo mencionó, pero no me acuerdo. Pues entonces diga que no se acuerda ya. Uy, lo va a tener que estar esperando aquí hasta que hace memoria, hasta que se le ocurra, hasta que se me ocurra más bien a mí preguntarle y usted se le ocurra decir, pues no me acuerdo. Ay, Dios mío, pues es que no es vergonzoso decir que no se acuerda, no nos hagan perder el tiempo si de por sí. Ay, mejor que espéreme tantito que me está doliendo aquí mi hígado. Ya. Ok, entonces continuamos. Entonces no es adecuado que nuestro sustrato tenga poblaciones altas de patógenos, ¿sí? Y entonces nosotros podemos tenemos a nuestra disposición algunas técnicas que nos permiten bajar, reducir, incluso eliminar las poblaciones de microorganismos en general, incluidos los patógenos. Nada más de que para esto se utilizan algunos términos que no son adecuados. Miren, vamos a platicar sobre ellos. Lamentablemente estos términos los utiliza gente
que son expertos, y sí, que realmente son expertos en viverismo, que son expertos, por ejemplo, en medicina, por ejemplo, médicos, pues, me refiero, y médicos cirujanos que tienen doctorados y que tienen especialidades, varias especialidades y subespecialidades, etcétera, y aún así utilizan términos incorrectos. Vamos a empezar con unos términos que se utilizan. Miren ustedes, el primer término que vamos a analizar, llamémosle así, es el término desinfección. Podríamos hablar de desinfección de sustratos, nada más de que hay un problema. Solamente se puede desinfectar lo que está infectado, ¿sí o no? ¿O a alguien no le parece? Solamente se puede desinfectar lo que está infectado. Y si partimos de eso, entonces también debemos considerar que solamente los seres vivos se pueden infectar. Ni el suelo, ni el sustrato, ni la arena, ni la arcilla, ni la agrolita se pueden infectar. En realidad, en el término estricto que es infección, ¿quién me sabe decir qué cosa es infección? ¿Que no han tenido clases? ¿Quién les da fitopatología, jefe de grupo? ¿O enfermedades, como se llama esa materia? El profe. Jefe. ¿Y el profesor Leiva no les ha dicho qué cosa es la infección? Sí, profe. Entonces, a ver, jóvenes, ¿qué cosa? Gracias, jefe. ¿Qué cosa es la infección? Ah, que ya quedamos que no los voy a presionar tanto para que ustedes participen, ¿verdad? Bueno, pues entonces el esfuerzo lo hago yo. Al final de cuentas, para eso me pagan, ¿verdad? Nada más quiero ver sus caritas. Me gustaría ver sus caritas cuando vean el examen. Todo lo que les pregunto, esta es una buena pregunta. Examen, a ver, más apaga el micrófono. Muy bien, pregunta del examen, ¿qué es infección? Bien, la infección no es otra cosa más que un proceso mediante el cual un patógeno, normalmente es un patógeno, no se me ocurre que no pueda ser patógeno, se pone en contacto con un ser vivo, lo penetra e invade pues sus tejidos, ¿verdad? E invade sus tejidos, pues nada más, aunque ya sea que le cause o no le cause una enfermedad, pero al menos lo está infectando. Esa es la infección. Y entonces solamente un ser vivo puede infectarse. Y si solamente un ser vivo puede infectarse, entonces solamente un ser vivo se puede desinfectar. Es decir, se le puede quitar la infección. Entonces, cuando los médicos dicen, a ver, enfermera, desinfecta el instrumental, está incurriendo en un error, porque el instrumental, es decir, el conjunto de instrumentos que se van a necesitar para una cirugía, normalmente ese es el instrumental, no se puede infectar, porque son hechos de vidrio, de acero o de cerámica o de algunos otros materiales que no son seres vivos. Y esos, como no son seres vivos, no se pueden infectar y por lo tanto no se pueden desinfectar. Valencia Sarmientos, diga usted. ¿Quiere preguntar algo, Valencia? Nada más ¿No? ¿Ya bajó su mano? Bueno, está bien de todos modos. Ay, cómo hacen perder el tiempo estos jóvenes. ¿Por qué serán tan inútiles? No lo sé. ¿Será que sus padres los educaron mal? ¿Será que sus maestros los educaron mal en cosas tan sencillitas? Pues, ¿qué edad tendrá? Jefe de grupo, ¿qué edad tiene usted? 20 años, profe. No, pues ya no están tan chiquitos como para que sean tan inútiles que no se atrevan a hablar, ni siquiera que sepan cómo hablar y que se enojen y que se sientan ofendidos cuando un maestro dice, pero qué inútil eres que no sabes hablar. Pero bueno, vamos a encender el micrófono. Karime Pedro, dígame usted, compañera. Karime, ¿quiere decir algo? No.
Bueno, es que miren, no le entiendo nada, no le oí nada. ¿Quién sabe qué está diciendo? Ya cállese que no me deja a mí hablar. Consígase un mejor micrófono. Miren, sucede desde clases pasadas que a mí me aparece la mano levantada de alguno de ustedes. Por eso cuando les pregunto qué quieren decir, es porque a mí me aparece su mano levantada. Pero si no quieren decir nada, pues nada más digan, no tienen que decir nada más. Cuando yo les pregunte, ¿quieren decir algo? Fulanito de tal, ¿quiere usted decir algo? No. Si quieren decir, querido profesor, lo pueden decir. Si no, nada más digan no. ¿Sale? Bien. ¿Tienen preguntas en relación con el término desinfección? Entonces, jóvenes, de aquí en adelante queda prohibido para ustedes el término desinfección, porque además incluso desinfectar un ser vivo es tremendamente difícil. ¿Sale? Bien. Esterilización. ¿Qué significa esterilización? Significa, miren, tengo una participación en el chat. Déjenme ver, a ver qué están diciendo. Pues no, desapareció. Es raro. Este Teams está, no, a ver, aquí está, es en el chat aquí de la reunión. Ay, Dios mío, nada más de que me aparece a mí el cuadro este y no puedo revisarlo. Valencia Sarmientos, Marta Jazmín, dice, quería contestar la pregunta, ¿qué es desinfectar? Uy, compañera, pero eso fue hace 10 años. Pero si no tiene usted un buen equipo, pues ni modo, compañera. Bien, continuando con esta bonita práctica, con esta bonita clase, tenemos el término esterilización. ¿Qué es esterilización? Tiene varias acepciones. Una de ellas es eliminar la capacidad de un ser vivo para reproducirse, es decir, mediante la afectación de sus mecanismos reproductivos, como pueden ser cuando ustedes quieren esterilizar, por ejemplo, a un perrito, pues, ¿qué les harán a los perritos cuando los esterilizan? Creo que los castran, creo que les quitan sus testículos y a una perrita le desconectan los ovarios. No recuerdo cómo se llaman los conductos que conectan los ovarios con el resto del sistema reproductivo. Sabrá Dios, yo no sé de eso. Pero se los rompen y ya entonces ya no pueden quedar embarazadas. Bueno, esa es una acepción, es decir, es un significado de la palabra esterilizar. Otro significado de la palabra esterilizar, y es al que nos referiremos aquí cuando hablamos pues, de cosas que no sean medicina, es a que consiste en la eliminación de las poblaciones de microorganismos sobre y dentro de un objeto o de cualquier cosa, que puede ser un tejido, incluso un tejido animal o un tejido vegetal. Pero nosotros nunca vamos a hacer la esterilización. Repito, la esterilización es la eliminación completa de los microorganismos, normalmente de una cosa, de un objeto. Normalmente no se trata de los tejidos vegetales, aunque también podemos hacer referencia a los tejidos vegetales o tejidos animales. Y sí se puede hacer. Por ejemplo, podemos esterilizar completamente una aguja, por ejemplo, si la sometemos al fuego o si la sometemos a alcohol, por ejemplo, alcohol al 95% o a ácido sulfúrico al 95%, podemos eliminar todos los seres vivos, aunque déjenme aclararles que hay unos seres vivos que soportan el ácido sulfúrico al 95%. Son muy raros, ¿no? Ni recuerdo su género, pero son terriblemente raros, pero sí los hay. Pero en general, ningún ser vivo tolera esas temperaturas, digamos de unos 200, 300, 400 grados centígrados, pues son suficientes para matar a todos los seres vivos que están sobre esa cosa. Eso no significa que inmediatamente se puedan volver a infestar, bueno, porque ese es el término adecuado. Bien. Tenemos otro término que es, bueno, entonces esterilizar normalmente no lo hacemos nosotros, jóvenes, porque para esterilizar necesitamos ciertas técnicas
y ciertas herramientas que normalmente no utilizamos nosotros los agrónomos. En ciertas ocasiones, los que hacen cultivo de tejidos sí esterilizan las agujas de disección o los bisturís o las pinzas con las que trabajan mediante el sometimiento de esos instrumentos a la flama, pues a la flama de un mechero de alcohol. Entonces ahí sí están esterilizando esas piezas, pero el resto de los agrónomos difícilmente vamos a esterilizar algo. Entonces no es el término adecuado para referirnos a bajar las poblaciones de microorganismos y específicamente de patógenos que podamos tener en un sustrato. Bien, hay otro término que también he visto que se utiliza en algunos libros, en algunos folletos, dirigidos, pues incluso dirigidos a científicos, pero desde mi perspectiva es incorrecto, que es la pasteurización. ¿Qué cosa es la pasteurización? La pasteurización es un método que se utiliza para disminuir las poblaciones de los patógenos o para eliminarlas, porque también se pueden eliminar, mediante el uso de elevaciones y disminuciones de la temperatura en periodos muy breves de tiempo. Por ejemplo, pueden ustedes un líquido, la leche, por ejemplo, le pueden elevar la temperatura de 0 a 70 grados centígrados en cuestión de 5 segundos. Eso es suficiente para destruir muchísimos microorganismos y después le bajan la temperatura muy rápidamente y después se la vuelven a subir y después se la vuelven a bajar. No hay microorganismo que tolere esos cambios, jóvenes, sin alterar sus membranas, sus proteínas, sus enzimas específicamente y muchísimas otras sustancias que participan en su metabolismo. Que por cierto, ¿qué cosa es el metabolismo? ¿Alguien me quiere decir? No hay manos levantadas. ¿No saben qué es el metabolismo o no quieren participar? A ver, Adriana Álvarez, ¿qué cosa es el metabolismo? El proceso de transformar la materia orgánica en energía, profe. No, no es cierto. No. Porque también involucra el transformar la energía en materia orgánica. El metabolismo, jóvenes, es el conjunto de reacciones químicas que realiza un ser vivo o que se realizan en un ser vivo, como ustedes lo quieran decir. ¿Sí? Así, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se realizan en un ser vivo. ¿Sale? Bien, así de sencillo. Estoy seguro que no lo sabían, pero bueno, pues ya sé que ya alguien se los dijo. Pues, bien, pasteurización, entonces, aunque sí podemos nosotros, bueno, normalmente, perdón, los líquidos fácilmente son sometidos a la pasteurización porque los hacemos pasar por un tubo y en un tramo del tubo ponemos una flama muy, muy intensa que está calentando el tubo y su interior y entonces se eleva la temperatura del líquido, son tubos muy delgados, se eleva rápidamente la temperatura del líquido y después de esa flama, enfriamos rápidamente el tubo y al pasar el líquido pasa muy rápidamente en periodos de tiempo muy breves, de un calor muy intenso a un frío pues bastante intenso, porque a veces ese refrigerador o esa parte refrigerada del tubo está a menos 10 grados centígrados, qué sé yo. Depende porque hay varios tipos de pasteurización. Hay pasteurización normal, ultrapasteurización, uperización, etcétera. Existen muchas maneras de hacer pasteurización y normalmente se aplica a los líquidos por facilidad, porque pueden fluir muy fácilmente a los líquidos y a los gases, que los gases normalmente no se tienen que pasteurizar, pero bueno. Pero los sólidos son mucho más difíciles de pasteurizar porque no se mueven y hacer que les penetre el calor es sumamente más difícil. Entonces, normalmente yo no conozco ningún método de pasteurización de sustratos. Sí llegamos a utilizar técnicas que elevan la temperatura, pero no es ni con mucha pasteurización. Para la pasteurización se requiere las elevaciones
y las disminuciones de la temperatura rápido, en cuestiones de 2, 3 segundos, 2, 3, 5 segundos, una cuestión muy rápida, y los sólidos son muy difíciles, repito, de pasteurizar. Sí se puede hacer, pero no se hace la pasteurización de los sustratos. Entonces, ¿qué es lo que sí se hace, profesor? ¿Qué es lo que se hace para bajar las poblaciones de patógenos y de microorganismos en general en el seno de los sustratos y sobre las partículas que constituyen a los sustratos? Ah, qué bueno que preguntas eso. Ven ustedes que no los necesito, jóvenes, para conducir todo este show. Yo puedo hacer todo el show completo. Qué bueno que preguntas eso, eres un muy buen alumno. Se utiliza la desinfestación. ¿Qué cosa es la desinfestación? Pues la eliminación de la infestación. Así de sencillo. ¿Y qué cosa es la infestación? A ver, vamos a ver qué nos dice la Real Academia Española en relación a la desinfestación. ¿Sí? Desinfestación. Ahí está. Desinfestación. Uy, pues no existe la palabra desinfestación en la diccionario de la Real Academia Española. A ver, vamos a ver qué significa infestación. Infestación. Acción y efecto de infestar o infestarse. Pues como que no dice mucho, ¿verdad? Ahora, infestar. Dicho de ciertos organismos patógenos, invadir un ser vivo y multiplicarse en él, como los parásitos de sus hospederos. Pues no comparto eso. Normalmente se refiere a cuando el microorganismo está sobre la superficie del hospedero o de quien se trate. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros con los sustratos. Eliminar o disminuir las poblaciones de hongos, principalmente localizados sobre las superficies del sustrato. ¿A qué me refiero con superficie del sustrato? Cuando me refiero a la superficie del sustrato, jóvenes, me refiero a la superficie de cada una de sus partículas, porque difícilmente un microorganismo va a atravesar una partícula de sustrato, salvo que se trate de materia orgánica, pero si es un mineral, no lo va a poder atravesar. De hecho, en principio un microorganismo no. Y y si lo atraviesa, de todos modos va a estar en su exterior porque va a estar sobre la superficie de esa partícula de sustrato. Entonces vamos a utilizar nosotros el concepto de infestación. ¿Qué es la infestación? El incremento de poblaciones de microorganismos en la superficie de las partículas de un sustrato. ¿Y qué es la desinfestación? La eliminación o la disminución de las poblaciones de microorganismos, principalmente patógenos, esperemos que sea principalmente patógenos o preferentemente patógenos, que se encuentran sobre la superficie de las partículas de un sustrato. Para efectos propios, eso es lo que vamos a entender por desinfestación. La disminución o la eliminación de las poblaciones de microorganismos que están en la superficie de un sustrato o en la superficie de las partículas que conforman a un sustrato. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿No? Entonces no hay ninguna razón para que de aquí en adelante hablen sobre desinfección de sustratos. Tenemos que hablar sobre desinfestación de sustratos y también de herramienta, desinfestación de tijeras, desinfestación de cuchillos, desinfestación de navajas, desinfestación de costales, desinfestación de macetas, desinfestación de la cama fría, desinfestación de las bolsas, etcétera, etcétera. ¿Hay preguntas, inconformidades, aclaraciones, comentarios? ¿No? Pues entonces continuamos. Gracias por su bonita participación de todos modos. Bien, ¿cómo hacemos la desinfestación de sustratos? En el viverismo se utilizan varias técnicas, jóvenes. Una de ellas es el uso de vapor.
¿Y en qué consiste eso, profesor? Fíjense ustedes, en un compartimiento cerrado que puede ser tan grande como puede ser, por ejemplo, esto que ven ustedes aquí. Este es un contenedor cerrado. Si ven ustedes que está hecho de concreto, acá también hay concreto, acá también hay concreto. Esta pared que está aquí junto a este señor que está trabajando no es de concreto. ¿Por qué no es de concreto? Para poder retirarla muy fácilmente. Cuando tengan que agregar el sustrato a este contenedor, pues lo pueden agregar fácilmente. Y acá, jóvenes, también tenemos otro contenedor que tiene una pared de, bueno, esta no es de concreto, es de tabiques, pero a lo mejor por dentro está recubierto, vean ustedes, en esta otra pared también está recubierta de cemento y esta otra pared también está recubierta de cemento y esta otra pared no es de cemento. ¿Para qué? Para que entre la maquinaria, las carretillas o el trascabo o lo que tiene que entrar, jóvenes, a dejar el sustrato o para retirar el sustrato. Bien, estos son compartimentos, son cámaras grandes, como ustedes le quieran llamar, son contenedores, compartimentos, recipientes, cámaras, son grandes. Pero podemos tener otras cámaras como son esta olla de presión normalmente eléctrica que se llama autoclave, que se utiliza en los laboratorios. Y aquí tenemos un vil y sencillo olla de presión, como las que tienen sus mamás en su casa. Esta olla de presión está grandecita y tiene un manómetro, pero el funcionamiento es básicamente el mismo. Esta se pone a fuego y contiene agua y entonces el vapor invade todo el cuerpo, todo el interior de la olla de presión y rodea a las partículas de sustrato. Muy bien. Entonces, en ese cuarto cerrado, cámara, compartimiento, contenedor, recipiente o como ustedes le quieran llamar, que sí tiene fugas de aire. No está completamente hermético, no está herméticamente cerrado, sino que sí tiene fugas de aire porque al generarse el vapor y al calentarse el aire, se genera presión y normalmente no buscamos que se eleve la presión, excepto aquí en las autoclaves, pero de eso lo vamos a ver porque en las técnicas tradicionales de propagación no se utiliza. Se utiliza en la micropropagación nada más, después vamos a ver en qué consiste esa autoclave, pero el funcionamiento es básicamente el mismo. Y tenemos nosotros una caldera de vapor, una fuente de vapor. En las ollas expresses y en las autoclaves, la fuente de vapor está en la base. Agregamos una cierta cantidad de agua que se va al fondo. Al agregarle calor, porque aquí hay una resistencia eléctrica, se genera vapor que invade todo el interior del contenedor. Pero podemos tener una caldera independiente que normalmente se utiliza en el caso de estos contenedores grandes y por medio de unos tubos que tienen agujeros liberamos ese vapor en el interior. Pueden ustedes ver que aquí en este contenedor en el cual pongo el cursor, jefe de grupo, ¿sí se ve el cursor que estoy moviendo? Sí, profesor. Bien, entonces aquí se tienen unos tubos y estos tubos tienen agujeros, ¿sí? Esos agujeros van a permitir liberar el calor que viene desde la caldera, que debe estar por acá, por otros lados. Después vamos a ver unas calderas. De hecho, ya las vimos cuando vimos los invernaderos, ya vimos las calderas. A liberarse el vapor dentro de este contenedor que va a estar cerrado. Aquí está la tapa y acá seguramente la van a cubrir con algo este contenedor, buscando que el sustrato eleve su temperatura hasta los 60 grados centígrados por 60, perdón, aquí puse 60 minutos. No son 60 minutos, jóvenes, son 30 minutos. Déjenme corregir esto. Ahorita se los vuelvo a participar para no causarles confusiones a ustedes, ¿sí? Ahí está. Entonces, son 30 minutos, jóvenes. ¿Por qué 60 grados centígrados? Porque se ha visto que los 60 grados centígrados son capaces de matar la inmensa mayoría de los microorganismos cuando se deja por 30 minutos. ¿Por qué 30 minutos? Porque se ha visto que los microorganismos que no se matan
a los 60 grados centígrados por 30 minutos, difícilmente se van a matar si elevamos la temperatura o si mantenemos ese calor por más tiempo o si hacemos las dos cosas. Hay microorganismos como es el caso de Pythium y de Phytophthora, que genera estructuras de resistencia, como son las oosporas, que toleran esas temperaturas y temperaturas mucho más altas, y por mucho más tiempo. Entonces, pero para destruirlas tenemos que utilizar demasiada energía, demasiado calor, que vuelven impráctica esta técnica de desinfestación de sustratos por vapor. Entonces, ¿por qué no arriba de 60 grados centígrados? También porque arriba de 60 grados centígrados, aparte de que se consume mucho calor y saldría más caro, y sería innecesario, podemos causarle al sustrato, cuando tiene partículas de arcilla o cuando tiene algún otro componente que sea fértil, como por ejemplo los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos y algunos otros, que algunos de los componentes se transformen a formas no asimilables. Por ejemplo, el fierro y el manganeso se convierten a formas no asimilables y se pueden causar deficiencias nutrimentales en los propágulos o en las plantitas que se generan. Entonces, por eso, por varias razones, nosotros subimos la temperatura a 60 grados centígrados por 30 minutos. Porque con esa temperatura y ese tiempo matamos la inmensa mayoría de los microorganismos, incluidos los patógenos. Porque para matar a los remanentes tendríamos que utilizar una temperatura mucho más alta, digamos unos 120, 130 grados centígrados por unas 2, 3 horas o incluso más, lo cual convierte a esta técnica en algo que no es viable, porque mantener esa temperatura por tanto tiempo saldría sumamente caro. Y porque si elevamos la temperatura o la dejamos durante más tiempo, el suelo sufre ciertas transformaciones químicas que son desventajosas, que pueden causar deficiencias nutrimentales, sobre todo en relación a fierro y en relación a manganeso. E incluso se pueden formar algunas sustancias tóxicas, como son el nitrógeno, se puede convertir a amoníaco y a otras formas que le pueden causar daños a algunos propágulos que son pues muy delicados. Y sí hay ciertas especies que son muy delicadas. Entonces, tanto para que nos salga barato como por facilidad y y para que no tener las otras desventajas, vamos nosotros a buscar calentar nuestro sustrato solamente a 60 grados centígrados por 30 minutos. Desde mi perspectiva, es una buena elección de temperatura y de tiempo. No vamos a buscar que el vapor que le inyectamos tenga 60 grados centígrados. Se espera que el vapor tenga 94 grados centígrados o más, ¿verdad? Pero el sustrato sí debe tener 60 grados centígrados. Oiga, profe, ¿y cómo le hago para saber que el sustrato ya llegó a los 60 grados centígrados? Ah, pero qué inútil eres. Pues le pones un termómetro, criatura, y se acabó. Ay, Dios mío. Bueno. Después, otra manera de hacerlo, por ejemplo, algo que utilizan algunos viveristas es que un bote de lámina de 200 litros lo cortan a la mitad de manera longitudinal, o también puede ser una cubeta, un bote, le ponen patas y construyen una especie como pues de recipiente. Al final de cuentas le ponen una parrilla, así como si la fueran a usar para asar carne, pero ahí sobre la parrilla ponen costales rellenos de sustrato y abajo de la parrilla ponen agua para que se esté cociendo al vapor, desinfestando al vapor el sustrato. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Ándenles, pregunten. Gustavo Hernández, diga. Buenas tardes, profesor. ¿El método de solarización es efectivo para desinfestar sustratos? No, compañero. Miren, en varios libros he visto yo que se recomienda el método de solarización para desinfestar sustratos. ¿En qué consiste la solarización? Consiste en que un sustrato extraído de su lugar original o simplemente el suelo le elevan la temperatura
mediante la colocación de un plástico que puede ser transparente, aprovechar el efecto invernadero que se puede generar con él, o un plástico negro que transforma la energía luminosa en energía calórica, es decir, en calor. Y no, ya hemos realizado nosotros con varios grupos, otros de propagación de plantas, en las que hemos visto, se ha hecho solarización de sustrato y de suelo, y hemos visto que las capas que están cerca del plástico elevan su temperatura máximo a 32 grados centígrados, que normalmente no es suficiente para matar pues a la inmensa mayoría de los microorganismos del suelo. Entonces la solarización no la recomiendo yo, aunque está contenida en muchísimos libros, sobre todo esos libros de agricultura orgánica y de agricultura para las amas de casa y todo eso, son mentiras. Es que nunca le han medido la temperatura a los sustratos que están siendo solarizados. Tenemos la participación aquí en el chat. Ah, no, es una mano levantada. Carlos Aram, diga usted. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, joven. ¿Qué tanto puede afectar la producción si no se realiza esta práctica? Bueno, ¿la producción de qué? Dígame usted. De las plántulas. Pues la puede afectar tanto que puede hacer que todas las plántulas se mueran, o las plantas, o el propágulo en general, o las plantas que fueron propagadas por la técnica que usted haya querido usar, que se mueran. Diga. Entonces se puede decir que es innecesaria. No, no necesariamente, pero eso lo vamos a discutir después, compañero. Ahorita nada más vamos a ver las técnicas y después vamos a pasar a ver qué técnica vamos a utilizar, si es que vamos a utilizar alguna. Ahorita vamos a revisar solamente algunas, y de algunas no voy a dar detalles porque ya no se utilizan, o son, aunque se pueden utilizar, realmente tienen serias desventajas. Bien, vamos a ver que también se puede utilizar el bromuro de metilo. El bromuro de metilo es una sustancia que se compone de moléculas muy simples. Es un carbono, 3 hidrógenos y un átomo de bromo, de bromo, sí, de bromo, que está normalmente a temperatura y presión normales, digamos, cuando se habla de normales, es decir, a las presiones y temperaturas en las que vive el ser humano normalmente, es gas. Sin embargo, se enlata, se mete en latas a presión. Normalmente las latas pesan 454 gramos, al menos el contenido de esas latas es de 454 gramos, y después se libera el gas haciéndole agujeros a la lata, que no les voy a decir cómo, y ahorita les voy a decir por qué, mediante un aplicador, ¿sí? Sin embargo, ya no lo describo, ni siquiera pongo una fotografía. Ustedes pueden encontrarlo en el internet, tanto fotografías de las latas como de los aplicadores, porque ya está prohibido el bromuro de metilo. Recuerden ustedes que el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y algunos otros halógenos destruyen la capa de ozono de la atmósfera, y hay un tratado internacional que compromete a los países del mundo, a casi todos, pero faltaron algunos, no lo quisieron firmar, para ya no utilizar el bromuro de metilo, para no dañar la capa de ozono, y entonces ya está prohibido, y al menos en México está prohibido, y creo que hay justa razón para prohibirlo. Aunque era muy bueno y era relativamente práctico utilizar y muy barato, pues ya se prohibió. Y además es difícil de encontrar. Sí lo pueden encontrar por alguna razón todavía en algunas tiendas de agroquímicos, todavía lo pueden encontrar. No se lo recomiendo porque ya normalmente son latas viejas que puedan estar ya muy oxidadas, y puede haber fugas, jóvenes, o mediante el movimiento y el maltrato que les den a ustedes pueden causar una fuga que puede causar serias irritaciones, y si se descuidan hasta la muerte. A nuestra bonita profesora Eloísa Vidal estaba aplicando
En aquel entonces, cuando todavía no estaba prohibido, bromuro de metilo, y hubo una fuga, no supo cerrar bien el aplicador. Eran aplicadores muy chafas, de muy mala calidad, y tuvo unas fugas muy grandes y se bañó en bromuro de metilo. Afortunadamente no pasó nada, ¿verdad? O sea, nada más sufrió unas ciertas irritaciones muy, muy pequeñitas, pero puede ser muy venenoso. Es un fumigante. Se le llama fumigante porque se espera que el gas invada toda la atmósfera interna de un recipiente, eh, para matar a los microorganismos. Es decir, es una sustancia que está líquida en la lata, pero que después se gasifica y por lo tanto es un fumigante. Preguntas. Carlos Aram, diga usted. ¿No? ¿Es flamable el bromuro de metilo, profe? Es que flamable, no lo sé, compañero. Se me hace que sí, pero la verdad no lo sé. No lo sé. No tengo idea. No sé. Bien. Vamos a pasar. Parece que no hay más manos levantadas. Vamos a pasar. Hay otros fumigantes, aparte del bromuro de metilo, que sí están permitidos, que sí se pueden utilizar aquí en México con mucha seguridad, aunque no dejan de ser peligrosos, jóvenes. Son sustancias que están de manera líquida normalmente o sólida, y que se convierten en gas, ¿sí? Y que normalmente es liberado este gas en un ambiente cerrado, en un contenedor normalmente grande, ese contenedor, que contiene al sustrato. Entonces, este fumigante, este líquido o este sólido que se convierte a gas, eh, invade toda la atmósfera interna, repito, que está en ese contenedor, y mata a los microorganismos que están ahí. ¿Qué fumigantes tenemos? Hay varios, de hecho, hay muchos. Yo aquí nomás les estoy presentando 4, que son el BAPAM, el dicloropropeno. También tenemos una mezcla de dicloropropeno, dicloropropano, pero bueno, vamos nada más a mencionar el dicloropropeno. Y tenemos el fosfuro de aluminio. Todas estas sustancias las pueden encontrar ustedes en las tiendas de agroquímicos. ¿Y cómo se utilizan, profesor? Híjole, se utilizan de maneras muy diversas y se tiene que seguir ciertas instrucciones un tanto precisas, jóvenes, para la aplicación, que no vamos a revisarlo aquí. No es difícil, realmente es fácil. Lo único que tienen que hacer ustedes es, por ejemplo, el fosfuro de aluminio, ya sea que ustedes lo dejen así, que lo metan ustedes vamos a suponer que tienen ustedes un cuarto, una bodeguita, y van a desinfestar sustrato. Meten ustedes costales de sustrato, y entonces ponen ustedes un recipiente de agua, echan una pastilla, porque este sólido está en forma de pastillas normalmente, se le llaman pastillas, parecen Alka-Seltzers, pero grandotes, y se echa en un recipiente con agua. A veces no es necesario ponerlo en un recipiente con agua, depende de la presentación, y entonces en ese recipiente con agua reacciona el fosfuro de aluminio, la sustancia que está ahí, para formar fosfuro de aluminio. Y si se salen ustedes, cierran la puerta y dejan que actúe el fosfuro de aluminio, el dicloropropeno, el BAPAM o el fumigante que estén ustedes utilizando, durante algún tiempo, y pueden ustedes utilizarlo para granos almacenados o para sustratos. La aplicación, aunque dice aquí que es más o menos difícil, realmente no es tan difícil. Lo único que tienen que tener ustedes es un contenedor o una bodega que esté más o menos hermética, jóvenes, que no permita la entrada ni la salida del aire. Porque si ustedes lo ponen, por ejemplo, en una habitación, y esa habitación está hecha a base de carrizos y el techo está hecho a base pues de hojas de palma, pues va a permitir la salida del gas que nosotros queremos que esté ahí para desinfestar, en este caso, el sustrato, ¿verdad? La habitación tiene que estar herméticamente cerrada. Eso lo pueden hacer, repito, en un cuarto sellado, en una bodeguita sellada. Pueden ustedes preparar una especie de habitáculo, por ejemplo, ¿cómo se dice? En la caja de una camioneta. Nada más la sellan ustedes con plástico,
y le ponen pues una cinta adhesiva para que no se salga el gas, y ahí pueden ustedes desinfestar en la caja de una camioneta de 3 toneladas o de un camión o donde ustedes quieran, o puede ser en el piso también. Nomás le colocan un plástico encima y lo sellan pues con algo, tal vez con sustrato, con tierra, por ejemplo, que la pongan en las orillas para que no se escape el gas, y entonces ustedes ya tienen ahí su contenedor herméticamente cerrado, y ya nada más liberan el gas en el interior de esa habitación. Repito, por ejemplo, imagínense un cuarto. Ay, qué pereza. Imagínense el cuarto de ustedes, nada más cierran bien la puerta, cierran bien la ventana, la sellan bien con algún plástico, con algún hule, y dejan actuar ese fumigante. Normalmente se recomienda que se deje actuar al menos por 3 días, que deje actuar. En algunas ocasiones se deja ahí de manera indefinida, pero se deja por unos 3 días, y después se abre la habitación, se abre el contenedor para que se ventile. Abren ustedes la puerta y se alejan, ¿verdad? Para que se ventile. Entonces el gas, esta sustancia, como es gaseosa, se pierde por la ventana, por la puerta o por los orificios que ustedes le hicieron, o si es un plástico, entre dos le quitan el sello. Así le hacíamos nosotros, le quitamos el sello de tierra que tratamos de mantener más o menos mojada para que sellara bien las orillas del plástico. Levantábamos el plástico y nos retirábamos. Y ya después se traspalea 2 veces. Es recomendable traspalear el sustrato 2 veces. Sin embargo, casi todos los productos que se venden y que tienen esas sustancias como ingrediente activo traen instrucciones bastante precisas. ¿A qué concentraciones se utilizan, profesor? ¿O qué cantidad se utiliza por metro cúbico de sustrato? Normalmente en las instrucciones viene, jóvenes, porque depende de la concentración a la que viene el líquido o el sólido que ustedes pueden utilizar, que se utilizan mayores o menores cantidades. Entonces lean los instructivos que están en las etiquetas, que normalmente son instructivos muy grandes, que tienen, aunque están hechos con letra chiquita, tienen instrucciones muy precisas, y ahí les van a indicar qué cantidad del producto comercial tienen que utilizar por metro cúbico por ejemplo, de sustrato para desinfestarlo. ¿Tienen ustedes preguntas, jóvenes? Helios Aguindanda, diga usted. Sí, profesor. Bueno, aunque los fumigantes son gaseosos, mi duda es si hay algún efecto de residualidad en el suelo o en donde lo apliquemos. Normalmente no, compañero. Se considera de manera general que no. Por eso es conveniente dejar que se ventile por un buen rato. Se dice que hay que dejar ventilar unas 24 horas el sustrato después de haberlo descubierto, y después de haberlo dejado que se ventee, por así decirlo, así se dice comúnmente. Se le dan 2 traspaleadas para los residuos del gas que pudiera haber que han quedado ahí, desaparezcan, porque no deja de no pierde su naturaleza gaseosa. Entonces, con esas 2 traspaleadas que se le dan es suficiente. Tal vez hayan visto ustedes cómo los albañiles, cuando van a hacer un colado, traspalean pues la mezcla. Así se recomienda. Es sumamente fácil, sobre todo cuando tienen ustedes cantidades relativamente grandes, y se considera, al menos la experiencia de las personas que lo han utilizado, porque yo solamente he utilizado bromuro de metilo. En mi experiencia, por ejemplo, después del uso de bromuro de metilo, no hay daños, no hay residualidad en el sustrato que pudiera causarle daño a las plantas, a los propágulos o al personal. No. Y la literatura también menciona que no, que no hay daños por residualidad. Bien, Omar Pérez Pacheco. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. En los granos de maíz se ocupa el fósforo de aluminio. Ese mismo Fosfuro. sí, Fosfuro, de sí. aluminio. Es el mismo, es exactamente el mismo, compañero. ¿Cómo lo aplica usted? Disculpe.
¿Cómo lo aplica usted? Tengo entendido, bueno, yo lo he visto normalmente en forma de unas pastillas grandotas. Algunas de ellas se echan en agua, en otras no. ¿Usted cómo lo aplica? ¿Son pastillas grandes? ¿Es polvo? ¿Cómo lo aplica usted? Sí, son pastillas grandes, profesor. Yo he visto que solo las envuelven en algún trapo o algo y pues las echan ahí Trap- donde está. Ajá, sí, en trap- algún, ¿Trapo mojado o sin mojar? así seco, sin mojar. Seco. Sí, normalmente normalmente requieren agua para liberar el fósforo, para liberarse el fósforo de aluminio, pero la humedad que hay en el aire, en la atmósfera, normalmente es suficiente, aunque su liberación es un poco más lenta. En otras presentaciones, esa pastilla se echa en un recipiente con agua, pero independientemente de qué manera, sí es el mismo fósforo de aluminio, compañero. Sí, incluso el nombre comercial de algunas pastillas es pastillas delicias, no sé, pero debe haber de algunas otras marcas. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? No, A ver, gracias. Omar Pérez, ya, sobre todo. Helios Agundanda, diga usted otra vez. No, profe, no tengo dudas. ¿No? Ah, bueno. Gustavo Hernández. Profesor, ¿alguna vez ha utilizado productos con cepas de hongos que disminuyan las poblaciones de otros hongos en el suelo? No, compañero, nunca las he utilizado y ya actualmente ya existen muchas cepas. No las he utilizado, la verdad. No sé qué tan efectivas sean. No lo sé. Ahí sí lo ignoro. Eh, Incluso no sé si recomendárselas porque normalmente en el viverismo les tenemos tanto miedo a los patógenos que lo que buscamos es no su erradicación porque aparte de inútil, después les voy a decir por qué, más bien de una vez se los digo, porque pueden ustedes erradicarlas, pueden ustedes matar todas las poblaciones de microorganismos, incluidos los patógenos que están en un sustrato. Pero una vez que las vayan a utilizar, al estar expuestos a la atmósfera común y corriente, se van a volver a infestar. Entonces no tiene caso llevar a extremos la desinfestación de los sustratos, eliminando completamente las poblaciones de microorganismos. Nos conformamos con la disminución fuerte de las poblaciones. Sin embargo, no sé, no tengo información, incluso no he investigado ni siquiera en la literatura si estos microorganismos que venden, que son antagónicos de muchos microorganismos, pudieran dar resultado en el caso del tratamiento de sustratos para disminuir las poblaciones de patógenos. No lo sé, compañero, fíjese. Ahí sí no lo sé. Valdría la pena si alguien quisiera investigar muy fácilmente, puede hacerlo. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bien, continuamos entonces. ¿Consideran ustedes que estos fumigantes, incluido el bromuro de metilo, son peligrosos, jóvenes? Son venenos que no son difíciles de usar, pero no se confíen. Trátenlos como lo que son venenos y que tienen que estar confinados y guardados en lugar muy seguro. Y durante su uso, el contenedor debe estar hermético, herméticamente cerrado, y la gente no tiene que acercarse a ese lugar porque son venenos, jóvenes. Entonces, pues mucho cuidado. Ya hemos tenido nosotros acá en el campo de nosotros, hemos tenido algunos percances con los venenos y realmente hay que tenerles cuidado. Estos son venenos, son para matar microorganismos, pero también matan gente. Bien, continuamos. Fíjense ustedes que otra medida sería la utilización de fungicidas. ¿Por qué, profesor? Miren, porque hay que considerar que la inmensa mayoría de los patógenos, ahora sí que los microorganismos que le causan enfermedades a los propágulos en el vivero, son hongos y son hongos de géneros y a veces de especies bastante conocidos. Son específicamente Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium, Verticillium, Alternaria y algunos, de repente, algunos otros hongos como son, por ejemplo, Armillaria, la Acidiplodia y algunos otros, pero normalmente son hongos fitopatógenos. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es utilizar fungicidas para darles tratamientos a, a los, a los, a los sustratos con el fin de disminuir las poblaciones de patógenos. No queremos acabarlas, no queremos que nuestro sustrato quede completamente libre de patógenos. ¿Por qué? Porque se va a volver a ser invadido, bueno, de patógenos o de microorganismos en general, va a volver a ser invadido
por microorganismos una vez que lo utilicemos, que lo estemos utilizando, y fácilmente se va a volver a infestar otra vez con microorganismos, pero lo que queremos con este tratamiento fungicida es la de bajar las poblaciones de potenciales patógenos que tenemos nosotros en el sustrato y de disminuir el crecimiento de las poblaciones de estos patógenos y de otros que pudieran en el momento de la desinfestación no estar. Pero entonces nosotros queremos con el uso de fungicidas controlar la presencia de los patógenos que nosotros tenemos en el sustrato, específicamente de los hongos. Y podemos utilizar fungicidas orgánicos de amplio espectro. Se les llama amplio espectro porque combaten muchos géneros y muchas especies de los hongos más conocidos y bueno, también de los no conocidos, pero eso no nos interesan tanto. Y entre otros tenemos el Captan y el Cinep, que Captan y Cinep son los nombres técnicos de los fungicidas, pero también podemos encontrar nombres comerciales basados en la palabra Captan y en la palabra Cinep. A veces son Captan PH 6060, qué sé yo, cambian mucho las presentaciones, pero utilizan el nombre Captan y Cinep. O pueden cambiar de nombre, pero normalmente lo utilizan. Tenemos también el Mancozeb, que es un ditiocarbamato, su nombre comercial es Mansate 200, es de la DuPont. El clorotalonil, que tiene como nombre comercial Daconil 2787, que es muy bueno, es relativamente caro, pero es bastante bueno, jóvenes, el clorotalonil. Pero hay otros que son bastante mejores. Entre esos que son bastante mejores tenemos el tiabendazol. El tiabendazol realmente es una chulada. Es muy bueno. Tiene un espectro de combate de hongos sumamente amplio. Y al igual que en general los fungicidas orgánicos, no es muy tóxico para los seres humanos y los mamíferos en general. Tiene como nombre comercial Tecto 60, ya se utiliza desde hace algunos años, pero sí es un poquito más caro que los demás. El Benomilo, que tiene como nombre comercial Benlateopromil, también es muy bueno, aunque se han registrado casos de tolerancia a este fungicida, sobre todo porque este fungicida tiene solamente un mecanismo de acción en contra de los hongos. Y se dice que contra algunos hongos que se llaman piteáceos, que se consideran piteáceos como son Pythium y Phytophthora, existen unos fungicidas especiales. Uno a base de metalaxil, que se llama Ridomil en todas sus presentaciones, Ridomil MZ48, Ridomil MZ72, que ya casi no se encuentran, Ridomil Bravo, Ridomil Gold, y un chorro de presentaciones de Ridomil. Lamentablemente hay dos cosas. Bueno, y el otro es el Fosetil Aluminio, o Fosetil AL, que tiene como nombre comercial Aliet. Sí, ese nada más tiene una sola presentación hasta donde yo recuerdo. Y lamentablemente comparten el metalaxil y el fosetil aluminio dos grandes desventajas. Uno, son tremendamente caros y dos, no son efectivos. Entonces, no basen el control de los hongos, al menos en estos dos, jóvenes, ni en ningún otro fungicida. Existen otras opciones, son poco efectivos en general, sí nos ayudan de alguna manera, sobre todo los otros fungicidas, desde el Captan hasta el Benomilo, pero el metalaxil y el fosetil aluminio desde su aparición se hicieron muchos estudios científicos serios que demostraron que realmente tienen poco efecto sobre las poblaciones de estos hongos piteáceos, como son Pythium y Phytophthora. Entonces, por alguna razón, los viveristas y algunas otras personas piensan que, híjole, mis plantas están enfermándose, les voy a echar Ridomil, les voy a echar fosetil aluminio, y tristemente se dan cuenta que no, ni los protegen cuando todavía no tienen la enfermedad, ni curan a las plantas o a los propágulos de la enfermedad una vez que ya está. Para nada, ¿eh? Entonces, ¿por qué se venden tan caros? No lo sé. Antes no eran baratos, porque nunca han sido baratos, pero no eran tan caros. Allá me estoy hablando de los años 80 y 90,
pero tenían precios accesibles. Ahorita son tremendamente caros porque si ustedes van a una tienda de agroquímicos, van a ver que los pósters, la publicidad que le hacen al Ridomil, sobre todo al Gol, que es el más caro, y al Aliet, son muy bonitas las fotografías que tienen. Ponen ahí plantas perfectamente sanas y ponen ahí unas leyendas que dicen, yo voy a lo seguro, utilizo Ridomil Gold, y ponen una plantita de jitomate completamente sana y dicen, ay, pues eso es lo que yo quiero. A ver, dame un bote de Ridomil Gold de al litro. Pues cuesta 2,000 pesos. No importa, yo quiero lo mejor. No es cierto, no funciona. No se traguen ustedes todo lo que les dice la publicidad. La publicidad no es confiable, jóvenes. Bien. Estos fungicidas en general se utilizan en concentraciones que van de 0,5 a 2 gramos por litro, con excepción del tiabendazol y el Venomil. El Ridomil también se utiliza a concentraciones más bajas. Entonces, revisen ustedes la etiqueta, dependiendo de lo que les diga la etiqueta, úsenlo porque 2 gramos por litro sería tremendamente concentrado, sería muchísimo, que no tiene normalmente efectos fitotóxicos o contra los propágulos o contra las plantas, pero sí sale muy caro. ¿Sí? Entonces se hace en riegos previos, ¿sí? En riegos previos, es decir, cuando todavía la enfermedad todavía no está presente, jóvenes. Pero también en algunos casos se dice que el metalaxil, el tiabendazol, el Venomil y el fosetilaluminio tienen efectos curativos. Es decir, una vez que ya está presente la enfermedad, pueden hacer que desaparezca esa enfermedad. Tristemente, eso no es cierto. Yo no conozco ningún caso en el que se da. ¿Qué conviene realizar cuando ya tenemos la enfermedad? Normalmente la eliminación de las plantas, o al menos eliminar las plantas afectadas y separarlas de las plantas que aparentemente están sanas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Continuamos entonces. Pero existen otros fungicidas que no son orgánicos, son inorgánicos. Y son varios. Aquí estoy poniéndole solamente un ejemplo, pero existen varios fungicidas. Uno es el sulfato de cobre pentahidratado, que tiene la fórmula que está aquí presente, que estoy señalando ahorita con el cursor, sulfato de cobre pentahidratado, ¿sí? Pero casi todos, bueno, existen otros como son el oxicloruro de cobre y hay otro que es el óxido de cobre. Estos son fungicidas cúpricos, no son cobres, ¿eh? La terminología de los ingenierillos, maestrillos y doctorcillos, tecniquillos y productores chafas es de que, no, pues este es un cobre. Ay, Dios mío. No, son sustancias cúpricas, son compuestos cúpricos, son fungicidas cúpricos, no son cobres, ¿sale? Bien. Normalmente son preventivos, aunque tienen también cierto efecto curativo, pero es muy bajo. Se utiliza normalmente para el tratamiento de sustratos en un riego previo. Es decir, ustedes riegan el sustrato. Bueno, no, perdón, estoy expresándome mal. Antes de aplicar el fungicida, ustedes dan un riego previo al sustrato para que esté húmedo, bastante húmedo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve que ustedes den un riego previo? Para favorecer la germinación de las esporas de los hongos. ¿Por qué? Porque las esporas germinadas, cuando ya producen micelio o producen alguna otra forma de infectante, son muy susceptibles a los fungicidas. Mientras están en las esporas, que son formas, digamos, de resistencia de los hongos, son muy tolerantes a los hongos porque no les penetra. Normalmente están o lignificadas o queratinizadas o tienen alguna forma que evita la entrada de las sustancias químicas al interior de la estructura de resistencia de ese hongo. Bien, entonces lo primero que tienen que hacer es usted decirles al hongo, oye, honguito, mira, no pasa nada, ponte a germinar, hay las condiciones favorables para que germines. Y una manera de hacerlo es dándole un riego y que haya temperaturas adecuadas para que germinen. Entonces las esporas empiezan a germinar y entonces aplicamos, digamos, a los 2
o 3 días, preferentemente, aplicamos el fungicida. Y es cuando los hongos están más susceptibles al ataque de estos fungicidas. Y no solamente de estos, también de los fungicidas orgánicos, pero estos fungicidas inorgánicos, como son, repito, de entre los cúpricos tenemos el sulfato de cobre pentahidratado, el oxicloruro de cobre, el óxido de cobre, y existen otros como son, por ejemplo, el azufre el azufre elemental en forma de polvo, que lo pueden aplicar ustedes, o también podemos aplicar calidra, calidra, de esa que utilizan los albañiles para construir casas. Esa calidra, que es sumamente barata, también la podemos utilizar. El uso de estos fungicidas inorgánicos tiene una desventaja bastante fuerte, que tenemos que utilizarlos y debemos eliminarlos. Normalmente se hace a través de riegos que le damos nosotros a la planta. ¿Cómo los aplicamos? Los aplicamos ya sea en polvo o los aplicamos disueltos en agua. Normalmente se disuelven en agua muy fácilmente, con una regadera o de la manera como ustedes quieran. Los aplicamos y se utiliza, por ejemplo, el sulfato de cobre pentahidratado. En un almácigo se utiliza 1 kilogramo por cada 12 metros cuadrados de almácigo. O cuando tienen ustedes el sustrato amontonado, utilizan 1 kilogramo por cada 2 a 4 metros cúbicos de ese sustrato. Y ya sea que lo distribuyan ustedes en polvo o que lo apliquen disuelto en agua, ¿sí? Lo dejan 3 a 4 días actuar en el sustrato y después les dan riegos de enjuague. Es necesario, jóvenes, porque al menos el sulfato de cobre pentahidratado es una sustancia tremendamente ácida, de tal manera que le causa una acidez al sustrato muy alta, que puede causar problemas nutrimentales, pero no solamente eso, es corrosivo. El sulfato de cobre pentahidratado, cuando se mezcla con agua, se hidroliza y forma ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico corroe prácticamente todo. Bueno, hay muchas cosas que no son corroídas. Los minerales no son corroídos por el sulfato de cobre pentahidratado, pero la quitina, la queratina, la lignina, la suberina de los seres vivos sí es corroída por este sulfato de cobre pentahidratado y por los otros que les comenté. Entonces tenemos que eliminarlo antes de utilizar el sustrato. ¿Y cómo se hace? Pues dándole un riego pesado para eliminar estas sustancias. Afortunadamente son muy solubles en agua y se pueden ir fácilmente. ¿Preguntas que tengan, jóvenes? No hay preguntas. Bien. Déjenme ver a ver qué sigue, porque ya me perdí. No. Entonces, ¿qué otra cosa podemos utilizar para no tener altas poblaciones de patógenos en el sustrato? Otra cosa que pueden ustedes hacer es lo que está aquí comentado en la parte baja de esta transparencia, es el uso de sustratos con baja infestación. ¿Qué significa? Bueno, fíjense, jóvenes, que cuando ustedes están cultivando, por ejemplo, jitomate, en el suelo del terreno donde están cultivando jitomate o en el sustrato que están utilizando ustedes para que crezcan las plantas de jitomate, ese sustrato, ese suelo está infestadísimo de Phytophthora, de Pythium y de muchos otros microorganismos como son Fusarium, Verticillium y otros patógenos que atacan al jitomate. Entonces no utilicen ese sustrato o ese suelo para propagar plantas. ¿Por qué? Porque las altas poblaciones de inóculo, las grandes cantidades de inóculo, van a infectar a nuestro propágulo, a nuestras plantitas. Pero sí pueden utilizar ustedes sustratos. Por ejemplo, pueden ustedes llevar suelo de un lugar que esté lejano al cultivo, por ejemplo, del jitomate, suponiendo que ustedes van a propagar plantas de jitomate. Llévenlo de un lugar donde nunca se haya cultivado jitomate o que hayan pasado 15, 20 años donde no se haya cultivado jitomate, que estén lejos de las plantaciones de jitomate o de chile o de alguna otra solanácea que comparta patógenos con el jitomate. Es decir,
que tengan ustedes cierta certeza de que no tiene poblaciones muy grandes de los patógenos que atacan al jitomate. Si ustedes quieren propagar, por ejemplo, a la naranja, utilicen sustrato que normalmente no esté cerca de las plantaciones de naranja, pues porque de alguna manera las plantaciones de naranja tienen altas poblaciones de patógenos. También que esos sustratos no tengan como origen suelos encharcados, porque en los suelos encharcados es donde proliferan mucho los patógenos, sobre todo Pythium y Phytophthora, que tienen hábitos, se dice que tienen hábitos subacuáticos, ¿verdad? Sobre todo por efecto de que las zoosporas incluso tienen un flagelo que les permiten desplazarse. Bien, pero bueno, ese es otro rollo. Donde haya abundantes malezas. ¿Por qué las malezas tienen el efecto que disminuyen las poblaciones de patógenos? Porque cuando tenemos abundantes malezas, normalmente esos suelos tienen abundante materia orgánica que favorece la presencia de poblaciones de chorros de microorganismos, de chorros de especies de microorganismos, muchos de los cuales son antagonistas de los patógenos que nos pueden atacar a nuestro cultivo, en este caso, a las plantas que queremos propagar. Entonces, es buena idea utilizar suelo, por ejemplo, que esté alejado de las tierras de cultivo o donde se haya cultivado, por ejemplo, nada más maíz o trigo, de esas plantas que prácticamente no presentan enfermedades, o al menos que las enfermedades que tienen no las comparten con digamos, con las hortalizas que quieren ustedes propagar, etcétera, etcétera. Aún así, ¿será necesaria la desinfestación? No se sabe, jóvenes. ¿Por qué no se sabe? Porque no saben ustedes cómo andan las poblaciones de patógenos. La verdad es que lo ignoramos. Y los estudios que buscan saber cuáles son qué tan altas son las poblaciones de ciertos patógenos son sumamente caros y no cualquiera lo sabe hacer. Incluso sus compañeros de parasitología agrícola, no sé si lo sepan hacer, pero son muy difíciles de hacer y no fácilmente van a encontrar una persona o un laboratorio que les haga esos estudios. Y si los encuentran, les van a cobrar pues relativamente mucho dinero, de tal manera que dicen, no, pues mejor con lo que me gasto en esos análisis, mejor desinfesto el sustrato. Y efectivamente, o sea, sale muy caro hacer un estudio. Pero si toman ustedes las medidas, van a poder tener sustrato que tenga bajas poblaciones de patógenos. No les digo que van a estar libres de patógenos porque no es cierto. Normalmente los patógenos Pythium, Phytophthora, Fusarium, Verticillium, Rhizoctonia, Alternaria y muchos otros son cosmopolitas. Si ustedes hacen un cultivo con estos patógenos, un cultivo para detectar si está el patógeno, de lo que tiene la noviecita de ustedes en los ojos, van a encontrar todos estos patógenos, ahí los van a encontrar, porque son las esporas de estos patógenos, están en todos lados, en toda la Tierra, bueno, no en toda la Tierra, en la superficie de la Tierra, incluida el Ártico y la Antártida. Entonces va a ser difícil que encuentren ustedes un sustrato que no esté infestado. Lo que sí pueden hacer es que las poblaciones de estos patógenos sean tan bajas que no les causen problemas o que estén en equilibrio porque hay otros microorganismos que son antagónicos, que son antagonistas a nuestros patógenos, que van a mantener a los patógenos en una baja población y que va a propiciar que no se presente la enfermedad o que la enfermedad no ataque tan fuertemente porque van a tener un control por estos otros microorganismos antagonistas o antagónicos. Entonces, repito la pregunta, ¿es necesaria la desinfestación? Pues quién sabe. Gustavo Hernández, ¿qué quiere decir? No, profe. ¿No? Ah, bueno. No les sé decir, jóvenes, porque tienen una disyuntiva. Si ustedes desinfestan el sustrato, pues van a gastar dinero. Si no lo desinfestan, se lo ahorran. Pero si no lo desinfestan, puede ser que sus plantas se mueran muy rápidamente porque puede haber altas poblaciones de los patógenos. Y si lo desinfestan, de todos modos lo desinfestaron hoy, jóvenes, y para mañana ya está infestado otra vez por gran cantidad de microorganismos, con una ventaja, que muchos de esos microorganismos son antagonistas de nuestros patógenos. Entonces hagan de cuenta que, como se dice comúnmente, borrón y cuenta nueva.
Entonces le quitan todos los microorganismos a un sustrato y va a ser inmediatamente invadido por un chorro de microorganismos, algunos de los cuales van a ser patógenos, pero esos patógenos van a estar controlados por muchos otros que no son patógenos. No sé si me doy a entender. Si no me entienden, pregúntenme, porque en el examen yo sí les voy a preguntar, ¿eh? No es una clase de fitopatología, no les voy a preguntar detalles, pero al menos usted tiene este sustrato con esta característica y esta característica en un lugar donde se da esto, se da el otro, y se cultivó hace 3 años, se cultivó jitomate. ¿Lo utilizaría usted para propagar plantas de jitomate sin desinfestarlo? ¿O aún desinfestándolo lo utilizaría? ¿Quién nos puede dar la respuesta? La experiencia, jóvenes, solamente. Imagínense ustedes que tienen un sustrato que está cerca de una plantación de jitomate y ustedes quieren propagar plantas de jitomate, pero ese sustrato es muy arenoso y no se encharca porque está en una parte alta. Entonces, pues no hay las condiciones para que se favorezca la presencia de Pythium y Phytophthora de alta humedad. Voy a propagar plantas de jitomate aquí a partir de semilla. Y si resulta que se le murieron sus plantitas, pues ya sabe por qué se les murieron. Porque hay altas concentraciones, poblaciones altas de patógenos, Pythium, Phytophthora, Bacilliplodia, Fusarium, Verticillium, todo lo que ataca al jitomate, ¿verdad? Y si no se les mueren, pues es que las poblaciones estaban bajas. Lamentablemente aquí no veo muchas alternativas a la prueba y error, jóvenes. Ahora, si ustedes dicen, no, yo no me la voy a jugar, yo voy a desinfestar el sustrato. Primeramente, qué bueno que desinfestan el sustrato, van a bajar las poblaciones de todos los microorganismos, incluidos los patógenos. Pero no quiere decir que eliminaron los patógenos, ni quiere decir tampoco que una vez que lo desinfestaron, vamos a suponer que lo desinfestan con vapor o con algún fumigante, sacan ustedes su sustrato de donde fue desinfestado, y no quiere decir que no se les vuelva a infestar rápidamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces es el propágulo el que trae el inóculo primario del mismo propágulo. Es decir, no está en el sustrato el propágulo, me expresé mal. No está en el sustrato el inóculo, está en el propágulo. Entonces, consideren ustedes que hagan de cuenta que dicen, híjole, ¿me consigo una mujer que sepa hacer tortillas o no? Porque yo como muchas tortillas. Bueno, pues me agarro cualquier mujer porque esa me gusta, pero esa no sabe hacer tortillas. No importa, pues hay varias opciones. Una es que le enseñe a hacer tortillas o que aprenda ella a hacer tortillas, pero querrá aprender. Bueno, al final de cuentas, si ella no quiere aprender a hacer tortillas porque se siente insultada y piensa que no quiere ser la sirvienta de la casa, aunque no sirva para nada más, pero no va a hacer las tortillas, pues entonces las puedo comprar, no hay ningún problema, ¿sí? O al final de cuentas dejo de comer tortillas. Es decir, tenemos varias opciones. Lamentablemente, jóvenes, en este caso, tienen ustedes que tomar decisiones en estado de incertidumbre. Es decir, tienen que tomar decisiones cuando no saben qué cosa va a pasar. Aunque ustedes desinfesten el sustrato fácilmente se puede infestar otra vez. O aunque no lo desinfesten, puede ser que las poblaciones sean lo suficientemente bajas. Pero si ustedes toman medidas como son utilizar prácticas culturales para no propiciar la presencia de patógenos, como son mantener niveles hídricos del sustrato relativamente bajos, lo suficientemente altos para que se mantenga el propágulo, pero no demasiado altos como para que proliferen los patógenos. El uso de fungicidas, que de alguna manera nos sirve, jóvenes, sobre todo el uso de fungicidas orgánicos, que los pueden ustedes utilizar tanto antes de establecer el propágulo, imagínense las semillas, tanto como después de establecer las semillas. Y mantener bajos niveles de humedad que no propicien la presencia de los patógenos. Si ustedes hacen eso,
puede ser que no necesiten desinfestar el sustrato, o puede ser que sí, jóvenes. Solamente la experiencia se los va a decir a ustedes. Y eso me lo dijo a mí, mi experiencia. Cuando yo tuve muchos viveros, porque yo tuve muchos viveros, sobre todo de hortalizas, ya sabía incluso cuáles variedades eran más susceptibles a sufrir daños por Pythium y Phytophthora, por Fusarium también, que se distingue mucho los daños de Fusarium de otros, porque a veces los haces vasculares se ponen de color naranja. Y qué variedades no eran tan susceptibles. Entonces, yo con las variedades susceptibles extremaba cuidado, los ponía en un sustrato muy arenoso, y tomaba otras medidas que posteriormente, de las cuales vamos a hablar posteriormente, pero como son la aplicación, por ejemplo, de fungicidas, de fungicidas sistémicos, sobre todo, las aplicaciones previas a la planta madre de fungicidas para que antes de tomar el propágulo se protejan las plantas, etcétera, etcétera. Pero es aquí donde las clases, sus bonitas clases de fitopatología podrían servir, jóvenes. Lamentablemente solamente tienen un solo curso. El doctor Leiva, que creo que es el que les da el curso, es buenísimo, es un expertazo, pero pues un semestre no es suficiente como para que ustedes tengan conocimientos suficientes para controlar plagas y enfermedades. Yo les recomiendo que si tienen la oportunidad de hacer una maestría, la hagan en protección vegetal, porque es donde van a estar muy carentes, aunque hayan llevado un bonito curso de insectos, o cómo se llama, entomología agrícola, o como se llame, no es suficiente. Créanme lo que no es suficiente. Normalmente no lo es. Ya se acabó el tiempo de la clase, jefe de grupo, ¿sí me oye? Sí, profe, ya se acabó. Ándale pues, entonces nos vemos el próximo